lo que es, que dejamos la formación, que es el capítulo 3. La vamos a dar un pincelazo el día de hoy. Vamos a ver, obviamente, deberes y obligaciones, derechos y prohibiciones. Para cerrar el número 3, que eso es puro contenido, entonces obviamente ustedes pueden complementar con su libro y obviamente vamos a ver algunos artículos del Código de Notariado. Para la sesión, de una vez aviso, por favor, para la sesión del día jueves, voy a molestar, por favor, que consigan o tengan a la mano o descarguen su ley de colegiación profesional. Vamos a entrar al tema de lo que es el régimen disciplinario del notario y esa ley nos va a ayudar mucho a complementar tanto esa ley, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Notariado, pero esas tres vamos a basarnos en la siguiente clase. Otras estoy ahí realizando un esquemita de lo que vamos a ver el día jueves, entonces aprovecho a pedírselas para que la descarguen y la tengan a mano, o obviamente el que ya la tiene física, pues que la pueda utilizar y todo. Colegiación profesional, dijo, licenciada, perdone. Sí, así es, Roxana Alvarado. Gracias. Ok, entonces, por favor, siempre con su constitución, su código de notariado para tener ahí todo lo que es una cuestión. Rocío, no la veo, Lick no la veo, me dice Rocío, vamos a ver si te miro yo. No te miro, Rocío, tampoco te encuentro. No hay muchos conectados el día de hoy, 130 y algo. Fernando me ayudó a mandarte lo que es un enlace. Imagino, porque fíjate que creo que Rocío fue porque al iniciar estaba aquí terminando de leer unas cositas y por darle clic a la pantalla para que activara la cámara, colgué la llamada. Entonces volví a unirme a la llamada, probablemente por eso es Rocío, mil disculpas. Si no te veo, no te preocupes, aquí estoy pendiente de ti, Rocío Alejandra Recinos Barrios. Y gracias, Fernando David, por trasladarle el enlace de llamada. Muy amable. 178, vemos, licenciada. 129 me aparecen, fíjate. Vamos a ver. 178 me aparecen a mí. 178, perdón. Entonces, cuando abrí la llamada, leí 129. Ok. El enlace de la ley, lo estás mandando, Fernando. Ok. Sí, pues PDF, dice el final, ley de colegiación profesional. Ok. Bueno. Gracias, igual Fernando, por todo. Bueno, sigamos entonces. Por favor, jóvenes, hoy vamos a necesitar la ayuda de ciertos compañeros que están muy atentos, que estudiaron en el examen, que se reflejó el día del examen, que estaban súper atentos a todo esto. Entonces, por favor, esos jóvenes estén atentos todos. Estaré llamándolos para que podamos hablar sobre el tema 3. Bueno, entonces, iniciemos. Esto es pura teoría. Vamos a estar platicando y en base a la plática de ahí van a ir tomando las ideas y por supuesto, en cualquier momento alguien tenga duda, levanta la mano, le doy el tiempo y resuelvo lo que pueda ayudarles a ustedes, ¿ok? Bueno, cuando hablamos del tema de formación, es un tema literalmente doctrinario en el cual establece a través de las circunstancias que se ha llevado a cabo para llegar a formar al notario. Desde el momento en que ustedes están recibiendo clases y que están adquiriendo lo que es conocimientos básicos para su formación, luego viene la práctica y por supuesto su especialidad, etcétera, ustedes están teniendo un camino para poder llegar a un momento de decir, aparte de amar notariado y decir, soy diestro en lo que es el tema notariado. Por supuesto, no podemos iniciar sino diciendo que la formación, varios autores han hablado sobre esto y por supuesto hablan de que principalmente Mario Aguirre Godoy, que es el que más van a utilizar en la facultad, expresa que la formación del notario debe comprender una formación técnica y humana. Técnica, ¿por qué? Porque necesitamos de conocimientos, vamos a ver adelante, de conocimientos, pero también necesitamos de lo que son los sentimientos, de la actuación, de la cultura, es decir, de las relaciones, de la relación humana, de la relación interpersonal, etcétera. Entonces,
por supuesto, llevan varias características para formar un notario. Un notario no solo se forma a través de la lectura del código de notariado o de un libro de notariado, ejemplo que estamos utilizando, sino se forma a través de varias características a su alrededor. ¿Quién va a esto? Porque siempre lo importante ante el notario, como siempre les he repetido, son los principios, es la moral. Un notario tiene que tener, por supuesto, el decoro. ¿Se acuerdan que hablábamos de los principios de ética? El decoro, el respeto, la moralidad, la decencia, la buena fe, actuar en todo momento. Entonces, esas son formaciones que se dan en el hogar, formaciones que se dan a través de la sociedad, de la cultura en que vivimos y, por supuesto, en las, no solo en la universidad, sino que obviamente la información que le da a ustedes la Universidad de San Carlos es nuestro caso. Bueno, entonces recuérdense que cuando hablamos de formación técnica y formación humana, hablamos de una formación técnica y acá hay un autor que establece, siempre manteniéndose en la línea de Mario Aguirre Godoy, dice que la formación técnica es un saber hacer, es decir, por repetición mecánica, es decir, usted va a un momento en que usted la auténtica va a venir y va a decir, no necesito el libro, es muy chiquito, no lo sé de memoria, o una compraventa, se la va a hacer automáticamente porque es una repetición mecánica que se vuelve un hábito, ¿sí? Y un saber hacer sabiendo que es esa actitud y sus causas inmediatas que repercuten, por supuesto, en la función notarial que usted como notario va a ejercer. Ahora, la formación humana, este autor siempre establece que son aspectos de formación moral, de formación intelectual, de conocimientos de las disciplinas. Esto significa que es la vida diaria de todas las personas, ¿sí? ¿Entendemos esas dos divisiones? Por supuesto, cuando hablamos de formación, repito, hablamos de una formación técnica y una formación humana. La formación técnica es saber hacer y obviamente el saber hacer es repetición mecánica, pero es una aptitud que usted toma a causas de la repetición. Y la formación humana, hablamos de formación moral, intelectual y disciplina de la persona en su quehacer normal. Vamos ahí, ¿sí? Bueno, cuando hablamos como notario, pero hablamos de notario como profesión, ¿a qué nos referimos? Recuérdense que estamos dentro del régimen del sistema notarial latino y obviamente cuando hablamos de un notario tiene que ser un profesional universitario. El doctor Mario Aguirre Godoy dice que debe tener una formación universitaria básica, porque obviamente ustedes deben conocer el derecho positivo de donde se encuentran. Es decir, las normas que regulan de dónde surgió, de dónde nació y de dónde se reguló todo lo que es la actuación del notario. Por supuesto, debe haber un derecho positivo comparado. Ustedes dicen en Guatemala el artículo, veamos el 1, el artículo 1 dice, tiene la definición legal del notario, pero entonces comparo internacionalmente, me doy ejemplo Argentina, España, y veo donde uno normalmente más se sitúa, y los notarios allá son de tal sistema, la diferencia establece. Ahí está haciendo un derecho comparado dentro de la rama. Y cuando la profesión, tenemos que establecer que la profesión es un conjunto de habilidades adquiridas mediante un determinado aprendizaje, puede ser paso a paso a llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay una formación científica. ¿Por qué? Porque hay un dominio de principios, leyes, teoría, doctrina, etcétera. Hay una formación técnica porque hay una aplicación de la ciencia, de lo escrito, a la aplicación. Hay una formación ambiental porque, por supuesto, lleva actividades que conllevan las actividades profesionales, situaciones específicas de cómo actuar. Hablamos de formación cultural cuando estamos hablando que se dota de suficiente cultura. Dicen, es que los abogados son todólogos. ¿Han escuchado esa frase?
por supuesto que entonces uno tiene que aprender de un poquito de cosa de cada cuestión que podamos ver. O han visto los juegos en TikTok que dice cultura general y uno se pone ahí a saber si esto me lo sé o no me lo sé. Usted debe estar cada día más en nutrir su conocimiento por varias cuestiones. También tenemos que hablar sobre una formación económica o social porque tenemos que ser realistas de la situación en que nos encontramos como país y por supuesto su entorno. Por supuesto va relacionado mucho a la política, podemos decir económica y obviamente económica, política, gremial y empresarial, porque también dependemos, hay unos notarios que se van a dedicar automáticamente para una empresa, cuando hablamos de bancos, para un sistema nacional, escribanos, todas las funciones que puedan ser requeridas para ejercer la función notarial, ¿sí? Cuando hablamos de esta a nivel profesional universitaria, recordémonos que esto se adquiere a través de los cursos que ustedes reciben en la facultad. Recordémonos que vamos aparejado 2 carreras, bueno, 3, la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, que nos da los grados de abogado y notario, ¿sí? En Guatemala llevamos ambas carreras simultáneas, cuestión que es muy buena porque el mismo quehacer o el mismo aprendizaje que obtenemos de lo que es las actividades del abogado, los obtenemos de las actividades del notario. Recuérdense que hay clases que ustedes recibieron en el área común, ahora ya van viendo las específicas en esta área y estas 4 cursos que van a recibir de Derecho Notariado tienen su cronograma de qué cuestiones y qué temas van a ir viendo, porque lo que creen es crearle a usted desde el principio lo que es el quehacer del notario, las actividades que va a desempeñar, los derechos que va a tener como notario, las obligaciones y por supuesto las prohibiciones del quehacer, por lo cual la facultad a través de 4 cursos nos enseña el quehacer del notario. Podríamos decir que es la formación técnica básica que obtenemos de la facultad. Usted se gradúa automáticamente y pasa a ser de un sector que obtuvo el grado, pero comienza la práctica. Y ahí va unido con todos los temas que les acabo de contar de formación, por lo cual es muy importante llevar en aparejado. También vamos a ver de que hay unos medios para capacitar al notario, recuérdense, universitaria, pero también encontramos maestrías o doctorados en Derecho Notarial. La facultad ya se encuentra, por supuesto, pueden revisar ustedes a los que comiencen a llamarles la atención el programa de la maestría, el doctorado y este camino para llegar a no quedarse con solo la formación universitaria, sino el posgrado o la maestría o el máster más adelante, porque también lo podemos estudiar internacionalmente, ustedes van captando más información de lo que es la función notarial. Cuestiones que antes, por supuesto, no se tenía. Ustedes me dicen, en historia yo leí y que el notario es desde el momento en que comenzó a dibujar y a plasmar los actos en piedra. Desde ahí podemos ubicar, ¿verdad?, cómo va a ser el notario. Pero pueden ver ustedes que la formación se ha especificado más que todo en la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el año 1988, donde comienza ya a ser obligatorio lo que es de forma curricular el estudio del notario. Entonces lleva aparejado ambas cuestiones y se comienza a desarrollar dichos temas. Cuando hablamos de doctorados nacionales e internacionales, ustedes pueden profundizar y obviamente pueden aplicar para especializarse en este tema. Hay sistemas, van a encontrar mucho en la doctrina, que son sistemas de oposición. Los sistemas de oposición normalmente en Guatemala no se da, es muy poco que se da, salvo en algunas convocatorias que sean muy específicas, pero hay otros países que usan un sistema de oposición. Tiene que decir que tiene ciertas características muy rigurosas para poder optar a ejercer el notariado. No solo una formación universitaria,
no solo una maestría o un doctorado, sino que este sistema es a través de establecer la capacidad y el conocimiento que tiene el notario para poderlo ejercer. Podríamos compararlo un poquito, que se recuerdan cuando hablábamos del sistema latino en numerario, supernumerario, en donde hay países que limitan la cantidad de notarios que pueden ejercer. No es nuestro caso, pero lo van a encontrar obviamente en la doctrina y obviamente recalco. Hay un estudio simultáneo en otros países de la abogacía y el notariado. Es donde vienen a nosotros y dicen, ¿cómo es que ustedes pueden estudiar para ser abogados y para ser notarios conjuntamente? Pero esta es una bendición y por supuesto tiene siempre complicaciones porque ustedes tienen que aprender a situarse en el acto que están realizando. Si están actuando como notarios, pues están actuando como abogados, ¿ok? Recuérdense que eso es bien importante en todo momento. Y pues contarles que ustedes van a obtener estos 4 cursos. Con estos 4 cursos ustedes hacen cierre de pensum y automáticamente se someten a un examen técnico profesional, donde por supuesto es obligatorio en esta rama privada el notariado, y por supuesto tiene mucha especificación que en una hora no abarca tanto lo que son los 4 cursos, pero esto hace que ustedes puedan culminar con un grado, con una tesis, y ustedes automáticamente ahí conllevan el cierre y para obtener el grado de notarios y por supuesto más adelante poderlo ejercer, ¿sí? ¿Ustedes se pueden graduar de abogado? ¿Ustedes se pueden graduar de abogado y notario? No, hasta que junten estas dos simultáneamente, ustedes pueden obtener los 2 grados. ¿Se pueden graduar de licenciados? Por supuesto, se pueden graduar de licenciados con lo que es la tesis, pero no obtienen el título de abogado y notario, sino es hasta que ustedes realicen su examen técnico profesional y por supuesto se les otorga dichos grados. Pregunto, es un poco doctrinario y muy aburrido, pero ¿tienen dudas sobre el tema de la formación? Josué Daniel Gómez López. Dime, Josué Daniel. Buenas noches, licenciada, compañeros. Más que una duda, un pequeño aporte en relación a la formación que debe tener el notario. Yo tuve la oportunidad de graduarme de maestro de educación primaria hace muchos años. Y el fin de la educación, que es un derecho constitucional, ¿verdad? Tiene como característica principal lograr el desarrollo integral de la persona. Usted decía que el notario es, ¿cómo dijo? De todero, de todito, que hace de todo un poco. El Todólogo. todólogo. En la carrera nos Sí, conocen como sí, definitivamente toca, pues. Usted hacía alusión y mención del saber hacer, y la educación precisamente se basa en 3 pilares fundamentales: el saber hacer, el saber ser y el saber conocer, que esos van orientando al profesional, independientemente de la rama que esté ejerciendo, a desempeñar con eficacia y con eficiencia cada una de las actividades que vaya desarrollando. Entonces, me llamaba la atención porque el libro que usted, bueno, el que tenemos como guía, hace alusión al saber hacer, pero en 2 sentidos nada más, en el del por qué el notario tiene que conocer el por qué está haciendo las cosas, y también por la repetición va adquiriendo la experiencia necesaria para desempeñar cada una de las funciones que competen. Nada más, licenciada. excelente, Josué Daniel. Te agradezco bastante por tu aporte, ¿ok? Gracias, Josué Daniel. Vamos a ver en el chat, tengo un mensaje. Vamos a ver qué me pusieron. Ah, todo claro, todo luego. Sí, sí, sí. ¿Alguien más que quiere tomar la palabra? Ok. Creo que Josué Daniel resumió todo los 20 minutos que estaba hablando yo. Así es, en el libro solo habla sobre 3 acciones de la persona, pero por supuesto lleva aparejada, a mi punto de vista, las 3 que tú acabas de mencionar, Josué, pero sí considero que, como te dicen, el que hace el conocimiento y
y la práctica no te hacen, obviamente, completo. Hay que ser, hay que dar, etcétera, ¿verdad? Entonces, por supuesto, también uso mucho una frase, no creo que no sé, yo es que pongo tarjetitas, pero ahorita no las he puesto. Yo siempre digo y siempre repito a los estudiantes y me repito a mí este lema: para ser un buen profesional hay que ser una buena persona o ser un buen ser humano, porque si no eres un buen ser humano, de nada sirve ser un gran profesional, o sea, no te van a ver así. Para los que les gustan las frases, a mí me gustan. Filosóficos. Ok, bueno. Entonces, entremos al tema, me dice, de lo que nos faltaba de derechos y obligaciones. Ya vimos los primeros artículos del Código Notariado, ya hablamos y vamos a repasar en la siguiente clase el artículo 3, por favor, ahí lo estudien. Pero ya vimos, por supuesto, las causas de inhabilitación, de causas de incompatibilidad, que ahí les venía una pregunta y que la sección automáticamente no podía, pero ya señalaran o no la señalaran, haré un promedio, así que no se preocupen. También las excepciones que vimos en el artículo 5, 6 y 7 que vimos, donde vimos también obviamente que en el artículo 6 un juez de primera instancia puede ejercer el notariado, porque recuérdense que para ser juez de instancia es requisito de su perfil ser abogado y notario, y en consecuencia de esto, por supuesto, en ciertas actuaciones poder llegar a ejercer el notariado. Y ahí nos establece ese artículo en qué momento. Y por supuesto hablábamos también en este artículo 6, pero en inciso 3 hablábamos sobre la figura del escribano de gobierno, que automáticamente es que los empleados están instituidos precisamente para ejercer ciertas funciones notariales en ciertas actuaciones, parecido al inciso primero y el inciso tercero. Solo que la figura que usamos en el primero son los jueces y la figura del tercero son los escribanos de gobierno. Pero cuando hablamos derechos, obligaciones y prohibiciones, es fácil hablar sobre los derechos. ¿Qué derecho tengo yo como notario? Cobrar. Entonces está la sección de arancel. No me voy a especificar tanto en el tema de arancel, hay un capítulo ahí que poco a poco van a ir ustedes viendo cuando estén ya realizando lo que son sus escrituras, sus documentos privados, y entonces sobre esa base pueden comenzar a trabajar, porque uno dice, uno se gradúa, lo que pasa a todos, y dice, ¿y cuánto cobro por la auténtica? ¿Y cuánto cobro por este documento? El arancel es una guía, pero por supuesto en todo momento todo el mundo sabe, y si no, sabemos de que podemos pactar los honorarios en conformidad con nuestro cliente. No así es necesario guiarnos solo por el arancel, pero el arancel es la base o el máximo. Ustedes podrán ver en base a lo que ustedes ven. Entonces, los derechos, lo que conlleva, por supuesto, podemos repetir el 154 que hemos hablado, que la fe pública que tiene el notario y da plena validez a lo firmado y lo autorizado por el notario. Es decir, usted tiene fe pública y en consecuencia el acto que usted haya firmado debe presumirse como cierto, porque usted tiene el derecho a que se le respete esa fe pública. El arancel, 2 puntos. Básico. Para ver los derechos, vámonos a las obligaciones. La más difícil, licenciada, ¿qué obligaciones tengo como notario? No se van a enojar, pero es la misma respuesta. Las van a estar viendo en el transcurso de todas las actuaciones que realizan dentro de la función notarial. Pero veíamos uno de estos y decíamos la obligación de dar el testimonio especial dentro del plazo de 25 días, la obligación que tienen de dar aviso a realizar un documento de una protocolización proveniente del extranjero, aviso trimestral, ¿ya? O en las inscripciones correspondientes, hasta les voy a adelantar un poquito el tema que estaba desarrollando hace un ratito, la obligación que tienen de colegiarse a tiempo, y si no viene a una multa. Toda la obligación es todo lo que tengo que hacer dentro de un plazo a evitarme una sanción, obviamente pecuniaria en nuestro caso, o causas de inhabilitación. Tengo tengo la obligación de realizar ciertos actos, de dar ciertos avisos o de cumplir con ciertos requisitos
porque automáticamente esas obligaciones si no llevan la inhabilitación, la incompatibilidad con el cargo y el desprendimiento para poder ejercer el notariado. Pero enfoquémonos en las principales. Les voy a molestar que nos vamos al capítulo de prohibiciones, 78, se lo voy a ver. Así es, 77. Y por favor, del Código de Notariado nos vamos a enfocar en el artículo 77 de las prohibiciones. Ya veremos en general los derechos, las obligaciones y todos obviamente todos que evitemos una sanción pecuniaria y que el código nos establezca la obligación de hacer. Pero hablamos de las prohibiciones, los momentos en que tenemos prohibido ejercer, accionar o autorizar. Ya han visto civil, por lo cual voy a utilizar este ejemplo. Y vamos a ver a quién agarramos el día de hoy por aquí, que esté con sueño, que no esté poniendo atención. Vamos a ver, todos están atentos. Marco Eliseo, buenas noches. Marco Eliseo. ¿Cómo estás, Marco Eliseo? Bien, todo bien, gracias. Qué bueno, Marco. Como ya ganaste Civil 1, vamos a hablar de una prohibición del capítulo primero o del libro primero del Código Civil y la vamos a tratar de entender para entender las que estamos acá. Marco Eliseo, ¿tú puedes como notario celebrar un matrimonio entre hermanos? No, no se puede porque ese es un impedimento. Exactamente, ahí lo vemos la figura de impedimentos. Gracias, Marco Eliseo. Vámonos entonces a las prohibiciones. No vamos ¿por qué utilicé el ejemplo de impedimento? Impedimento es el momento en el cual no se puede porque no nacería la vida jurídica. Vamos a la prohibición. Cruz Natanael, ¿cómo estás? Buenas noches. Tú me ayudas bastante. Te voy a molestar con que me ayudes con el 77. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, Cruz Natanael. Al notario le es prohibido. Dime, continuamos con el artículo 77. Primero, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Punto. Ahí estamos, Cruz Natanael. Dice que le es prohibido autorizar actos o contratos a favor suyo o de parientes. Es decir, usted no puede firmar la escritura pública a todos sus parientes. ¿Parientes dentro de qué grados? Onelia Lucero. Pilas ahí con sus micrófonos que voy a estar preguntando. Sí, licenciada. Buenas, Onelia. Canchita, ¿estás ahora, Onelia? Onelia, dentro de los parientes, ¿de qué grado tienes prohibido toda actuación? De primer grado. Recuérdate, Código Civil. Permítame. Cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Esos son tus parientes. Automáticamente todos los actos acá, tú no puedes celebrar actos a estas personas. Ejemplo, eso es una diferencia con el de abogado. Yo puedo firmarle un memorial de una petición a mi papá, porque está actuando como abogado, pero aquí la prohibición es específica. No puedo celebrar actos o contratos a favor de mis parientes, o a favor mía, por supuesto. Estoy haciendo una escritura y yo voy a ser la notaria para ahorrarme la platica. Entonces no puedo hacerlo, ¿ok? Bueno, ahora dice Cruz Natanael, sigamos la segunda parte de dicho inciso. Sin embargo, podríamos tomar lo que es una excepción. Sin embargo, ¿qué, Cruz Natanael? Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Excelente. Dice, esta es excepción. En regla general, no puedo autorizar. En excepción, sí puedo autorizar los actos por mí y ante mí. ¿Cuáles? Vamos a ver, Cruz. Inciso A. Su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. Excelente. Sigamos, Cruz Natanael. Inciso B. Los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones.
Inciso C. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviere autorizado para ello. Inciso Ajá. D. Los actos en que le resulte solo obligaciones y no derecho alguno. Y, inciso E, las escrituras de ampliación o aclaraciones que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Ok, ahorita te doy la palabra a Erwin. Artículo 96. Lo vamos a ver así, yo lo voy a leer para que sea rápido. El artículo 96, si ustedes quieren ponerle como título, si siguen esa técnica que hablamos del principio, yo le podría enmienda en grande. Ahí establece, obviamente, cuando en el protocolo se incurran los errores siguientes de forma, subrayaría, alterar la numeración cardinal de los instrumentos, foliación, el orden de la serie, dejar página en blanco, la utilización de una hoja de papel protocolo, acudir ante las acciones de estos deberá y consecuencia realizar un procedimiento que se llama enmienda, y esto es obviamente acudir a un juez de primera instancia para que obviamente pueda validar dichos actos o enmendar dicha actuación, ¿ok? Entonces, así en general les parafraseé el artículo 96. Como Cruz Natanael acaba de leer, del A al E, son las excepciones en la cual yo como notaria sí puedo actuar. Carla Lucrecia, tu micrófono. Sí puedo actuar como notaria y autorizar los actos y contratos siempre y cuando que sean por mí y ante mí. Utilicemos el ejemplo más claro, que es el del inciso E, las ampliaciones y aclaraciones. Usted va y redacta una compraventa. Vienen, firman sus clientes estaban en tránsito de Guatemala y se van a Estados Unidos. Les pongo el ejemplo porque me ha pasado. Y entonces vienen y lo ingresan a los registros y le suspenden. Y dicen, ¿y por qué me suspenden? Miren ustedes, es bien triste por qué me suspendieron eso, pero pasan. Van a aprender la estructura de la escritura pública, pero en la parte de cierre de la escritura pública se coloca que tuve a la vista y se escriben los documentos que ustedes tuvieron a la vista. Y entonces yo tuve el testimonio de la escritura pública donde acreditaban la propiedad de la persona que estaba vendiendo. Entonces se describe en ese momento el testimonio de la escritura pública tal y tal y tal, de tal fecha, autorizada por tal notario. Ahí está. Mi error fue colocar, tengo a la vista el testimonio especial. El testimonio especial es el único que se manda al archivo general de protocolo. La palabra especial hizo que me suspendieran. Yo no entendía la suspensión. Yo hasta fui a hablar con el operador y decía, ¿pero qué hice mal aquí? Pero mire, pues si está bonita, todo bien en orden. Y la palabra especial, van a estudiar en el 2, que hay testimonio y testimonio especial. Y entonces me dijo, por esa palabra tuve que realizar otra escritura a mi costo, por supuesto, porque es un error de la notaria. Y entonces tuve que hacer una escritura de ampliación en la cual establecía que por error coloqué en tal escritura que testimonio especial, siendo lo correcto que tuve a la vista el testimonio de la escritura tal y tal. Una palabra me hizo crear una escritura entera. Sí, no necesitaba las firmas de las personas porque era una actuación que yo podía ejercer por mí ante mí y, como dice el inciso, únicamente mi único objeto era aclarar e enmendar errores u omisiones de forma. No estaba en ningún momento dentro del cuerpo o ampliando algún derecho de las personas. Así que, por favor, cuando vean muy bien en qué momento queda el error. Otros errores que he tenido también es que pongo 5 y era 6 o cosas tan
por apresurarse que uno comete, pero son cosas que están pasando y son acciones que ustedes pueden hacerlo a través de una ampliación o aclaración. Ya les di una escritura de que van a ver el siguiente semestre, así que por ahí está su fundamento legal, el fundamento legal de las escrituras de ampliación y aclaración, artículo 77, inciso E. Ahora sí, perdón, Darwin, por darte esa palabra hasta ahorita. Dime, Darwin, buenas noches. Gracias, licenciada. Licenciada, una pregunta. Como usted estaba hablando ahorita del error que cometió cuando impuso especial, póngale que en el primer testimonio, porque hay primer testimonio y segundo testimonio. No te escuché la pregunta. O sea, hay primer testimonio y segundo testimonio. ¿Esa es tu pregunta? Sí, o sea, mi pregunta es esa. Hay primer testimonio y segundo testimonio. ¿Incurriría en error a la hora de consignar, tuve a la vista el testimonio, no mencionar ni primero ni segundo testimonio? Ok, bueno, Darwin, lo vas a ver cuando estés haciendo testimonios, pero te adelanto, Darwin. No hay primer y segundo testimonio. La costumbre nos ha hecho crear primer testimonio. Es primer testimonio, es segundo testimonio, pero los testimonios no se cuentan. Es testimonio, puedes hacer, haces uno y lo inscribes. Al año viene mi cliente me trajo, mire, licenciada, se me mojó mi escritura, ¿me puede dar copia? Entonces yo saqué y realicé, o sea, lo mismo que hice en el primer testimonio, solo que con fecha actualizada, pero no le puse el segundo testimonio. Yo sabía que era el segundo que le estaba dando, ¿ya? Pero no es segundo testimonio. Esta palabra no se ni en la redacción del testimonio, solo la conocemos en la práctica porque es una forma de llevarlo como un control, pero no existe ni en la práctica ni en la doctrina, ¿ok? Sí, ahora, sí. termino de aclararte, perdón, Darwin, perdón. Cuando tú veas testimonios, vas a ver que hay testimonio, que es el testimonio de la escritura que tú acabas de autorizar, que vas a entregar a tus clientes. Para entregar hay testimonio especial, que tienes la obligación, que podría ser otro ejemplo más de las obligaciones que tenemos como notario, de remitir al Archivo General de Protocolo. Exacto. Entonces, el testimonio especial no lleva las mismas características o la misma redacción del testimonio. Entonces, obviamente, tampoco es el documento idóneo para acreditar la propiedad. ¿Ya? Fue el ejemplo que puse. Ahora sí, dime, Darwin. Esa era mi duda, porque fíjense que pues he redactado varios y me creaba duda eso, primer testimonio, segundo testimonio. Entonces, como ahorita usted habló de eso, que eso da a margen de error algunas palabras que uno impone dentro del documento, entonces me surgía la duda, porque, o sea, ahorita lo que estamos viendo y a lo que yo he hecho, o sea, hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces... Sí, es como te digo, uno se acostumbra, es primer testimonio en la escritura pública número 70, autorizada por la notaria con fecha tal y tal y tal, pero no existe en la redacción ni en la ley que se debe llamar primero o segundo testimonio. El notario lo hace por costumbre y porque cuando se aprende algo mal es bien rápido repetirlo, ¿verdad? Entonces, así es, ¿ok? Gracias, Darwin. Licenciada. Para servirte, Noé Eduardo Chenciana. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, licenciada, gracias por preguntar. Dime, Noé. Y ahí sí que primero hay que aprender a desaprender, dicen los pedagogos. Es muy complicado, licenciada, quitar ese molde, porque nos renegamos a veces. Pero bueno, ese no es solo es un comentario. Yo tengo una duda, licenciada, o sea que un testimonio se puede reponer, ¿va? Lo que sucede que, cuenta personal, ¿va? A mi papá la polilla o no sé qué insectos le agujerearon, como es papel de los antiguos, que parecía cartulina el grosor de las hojas. Entonces, pero saber en dónde lo dejó, que lo agujerearon la polilla o comején, no sé qué será, pero... Ok, no te preocupes, claro, no, esto pasa, no es tan común, eso es muy común, o sea, que las personas pierdan el documento, que lo mojen, que cuando lo vayan a sacar, estás todo volteada las hojas. Eso es muy común, es muy normal.
Por supuesto, recuérdense que también se llega un momento en que el papel comienza a sufrir cierto color con el tiempo y todo. Entonces, es muy normal, si se puede reponer, ¿no, Eduardo? Si tienes los datos, puedes acudir con el notario si se encuentra vivo y poderte reponer el testimonio. Si por casualidad está fallecido, porque te un poquito adelantando por tu pregunta concreta. Si está fallecido, te diriges al Archivo General de Protocolos y automáticamente a través del nombre y los datos que proporciones te buscan en el sistema y en la base de datos, porque tenemos la obligación de reportar el testimonio de cada escritura. Entonces, ahí lo puedes encontrar, esos datos, para que te amplíes, la dirección de él, el colegiado, el teléfono, todos deben estar actualizados, lo puedes hacer ahí. Si por casualidad tú dices, ¿es necesario que lo reporte? Depende qué actuación sea, pero te podría decir que si está registrada, por ejemplo, en el Registro General de la Propiedad, sacas una certificación y la certificación acredita la propiedad en sustitución del testimonio. Espero haber respondido a tu pregunta, ¿no, Eduardo? Muchas gracias, licenciado, muy claro. Ok, gracias, Noé. Luis Carlos Castillo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Disculpe, adelantándome un poquito del curso y saliéndome un poco del tema principal, me surge una duda. Si en una escritura se comete el error de que se pone escritura número 2 y cuando uno hace otra escritura, la siguiente escritura, vuelve a poner escritura número 2 para arreglarlo, se hace una aclaración de la escritura 2, que sería la escritura número 3, o qué procede en ese caso? Ok, tu respuesta es en base al momento primero que te des cuenta o en que lo estés haciendo, porque si estás haciendo la redacción, lo imprimís, ya está en la hoja protocolo, ¿verdad? Tus clientes, antes de firmar tus clientes, te das cuenta del error, la procede es realizar un testado. Entonces tú corriges a través del método de testado lo que es el número. Si bien ya la autorizaste, nació a la vida jurídica, la vas a inscribir y te rechazan o algo así, podría proceder la ampliación o la aclaración. Si estás a tiempo de, si ya nació la vida jurídica, está inscrita, haría una enmienda. Todo depende del tiempo en que se realice. ¿Ok? Muchas gracias, licenciada. Bueno, ok, regresemos pues, jóvenes. Vamos a ver, Cruz Natanael nos ayudó con el primero. Vamos a molestar a Juan José Escobar. Buenas noches, Juan José Escobar. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buenas noches, licenciada. Mucho gusto. Mucho gusto, Juan José Escobar. Te quiero molestar. Puedes seguir, por favor, con la lectura del artículo 77, pero nos vamos al inciso segundo. Claro que sí. Sería inciso segundo, si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Ok. Recuérdense las causas en el cual el juez de primera instancia está facultado para cartular. Nos vamos automáticamente al artículo 6, inciso primero, ¿sí? Entonces dice que entonces el notario, este sí puede realizar acciones porque debe estar facultado para realizar. Ahora vámonos, inciso tercero. Vamos, Kimberly Yesenia, con lentes, pelo liso. Kimberly, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, licenciada, buenas noches. ¿Cómo estás? Por favor, inciso tercero, Kimberly Yesenia. No sé si te estabas durmiendo, que no te miraba, que estabas agachada o estabas leyendo. Es que estaba buscando mi constitución. Bueno. Ok, vamos al inciso tercero. Vamos. Ese es del que estábamos leyendo del 77. 77, ¿sí? Extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente.
Ok, para entender este inciso, automáticamente son las actas notariales, es decir, yo regreso, digo, tengo prohibido autorizar actos suyos o de mis parientes, pero dice a excepción de tales, pero tengo prohibido entonces extender certificaciones de hechos que presencie sin haber intervenido en ellos de oficio, solicitud o a requerimiento de una autoridad competente. Así se debe leer, ¿ok? ¿Entendemos? Este es las actas notariales. Vámonos entonces al inciso cuarto. Ahorita vamos, José. Inciso cuarto. Oscar David Ishkaya. Solo miro la pared. Oscar David Ishkaya. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Podrías empezar, por favor, con el inciso cuarto? Okay. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos por los testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieran. Ok, gracias, Oscar. Tenemos un poquito de problema con tu audio, pero lo voy a repetir yo rapidito, ¿ok? Dice el inciso cuarto, autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y además personas que intervienen. No tiene lógica, recuérdense que es el procedimiento. Otra cosa, como decía Noé, es la mala práctica que se tiene. Usted no puede firmar una escritura pública si sus clientes no le han firmado. No puede venir y dar un testimonio. Créame que sí se miran. Si hay alguien que trabaja en el Archivo General de Protocolos, me va a decir que sí se mira, y si alguien conoce, sí se dan. Ingresan documentos en los cuales solo el notario ha firmado y las partes que están interviniendo en el acto no han firmado. Usted no puede autorizar o compulsar, es decir, los testimonios sin que las partes hayan firmado. Y que se fije que es mi amigo y entonces yo afirmé y que se lleven la escritura y ahí me van a traer mi hoja. No puede hacerlo. Tiene prohibido realizarlo. ¿Ok? Bueno, inciso 4. Vamos a esperar con el 5. Vamos a irnos con las preguntas para regresar al 5. José René Filmar. Hola, José. Disculpe, licenciada. Estoy allí un poco confuso. ¿Están leyendo el artículo 77 del Código Notarial? ¿Sí? 77. 77. Ok, es que no. Sí. Hasta me hiciste dudar, hasta bajé la mirada. Sí, artículo 77, sí. Prohibiciones. Ok, sí, prohibiciones dice, pero el inciso que leyeron ahorita, ¿cuál es? ¿El D? El 4. Inciso sí, 4. El D. Los actos en que resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Sería el segundo párrafo, compañero. Es que tienen numerales e incisos, entonces son los numerales, José. Hay 1, 2, 3, seguido de las letras, siguen los numerales, segundo, tercero, cuarto, quinto. Gracias. Gracias, Cruz. Muy amable. Gracias, muy amable. Así es. Bueno, tengo también otras preguntas. Robin Edilzar Barán Shikai. Dime, Robin. No te miro, Robin. Licenciada, buenas noches. Con una consulta referente a lo que se estaba diciendo en el inciso 4 acerca de compulsar. No me quedó muy bien claro esa palabrita, licenciada, disculpe. Ok, es que la palabra compulsar es emitir el testimonio, pero en notariado utilizamos la palabra, tengo que compulsar el testimonio, tengo que compulsar el testimonio especial, es decir, emitir o realizar. Podrías hacer con las palabras asociadas, pero jurídicamente la palabra correcta es voy a compulsar los testimonios o voy a compulsar los avisos. Es la palabra correcta jurídica. Muchas gracias, licenciada. Para servirte, Robin. ¿Alguien más tiene una duda? Darwin, fíjate que vi que me levantaste la mano. Darwin, dime, Darwin. Con respecto a la compulsación, siempre se da mucho. O sea, póngale que la prohibición es, por ejemplo, en una escritura pública, se va la palabra ante mí. Eso quiere decir que las personas están frente a mí, van a firmar ante mí. O sea, yo voy a estar presente.
pero conozco, ahí sí que conozco a varios que incluso hasta dan su hoja de protocolo, se la llevan, la firman y ya va firmada, incluso ya va firmada por el notario y sellada. Entonces, yo me he dado cuenta en ese aspecto que eso, y como advertencia a todos los compañeros para el futuro, a los que logremos alcanzar la meta y seamos notarios, tener mucho cuidado en ese aspecto, porque el protocolo sí realmente da problemas y problemas serios. Que se va uno perdón la expresión, al tambo y hasta lo asocian a uno con estructuras delictivas que roban propiedades y en fin, un montón de cosas. O sea, entonces, la verdad que sí hay que acatar ese mandato, porque sí realmente es serio las penas por ejemplo, ahí sería ¿qué? Falsedad material, falsedad ideológica. La sanción más fácil sería que te inhabilitaran, pero las obligaciones y los delitos penales, civiles, o sea, no, el ser notario, pues yo les digo, yo les trato de enseñar lo que se debe hacer. Lo que no se debe hacer, uno se lo imagina y uno se lo aprende en la calle. Claro, ¿ya? porque eso conlleva también a estar frente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Sí, como te digo, la causa más fácil para que te sancionaran sería solo te inhabilitaran 1 o 2 años. O sea, si lo vemos así grande, o sea, es bastante tiempo porque es tu trabajo, tu actuación y estar impedido y por supuesto manchado totalmente para poder en un momento de rehabilitarte el procedimiento. Pero sería de las sanciones más bajas que puedes obtener. Las penales y las civiles son consecuencias muy fuertes. Hay notarios que por confiar se han ido presos, como dices tú, o a procesos o delitos, acusados de ciertos delitos. Entonces, créanme que ser notario es bien complicado. Tiene, como siempre digo, paso a paso hagan cada documento, porque ya hay que cumplir con todos los requisitos, notariados de muchas cositas. Una persona me decía, no, es que se le hace más fácil a las mujeres porque son más ordenadas. Todos tenemos la capacidad de ser ordenados, solo queriendo involucrarse un poquito. Entonces, sí, necesitamos en notariado ser más ordenados. Les conté, creo que ya les conté el tema de mi hoja de protocolo cuando la ensucié, ¿verdad? Les conté. Créanme que cuando uno hace tal cuestión de notariado, no lo hagan corriendo. Háganlo despacio, que dediquen tiempo. Las personas llegan y se afirman y dicen, y ya. Y uno, sí, pero usted se va ahorita, yo me quedo actuando y realizando un montón cumpliendo ciertos requisitos para que no haya un rechazo. Entonces, tanto preparar el documento como realizar las obligaciones posteriores es responsable totalmente del notario, ¿ok? Ellos solo dicen que quiero que se haga, yo quiero esto, usted dele la forma. Recuérdense que nosotros es darle la forma al instrumento. Gracias. Bueno, sigamos entonces, vámonos al 5. Vamos a molestar a Kimberly Luna. Kimberly Luna, solo miro una pared y la miro así hasta de lado. Kimberly Luna. Kimberly Luna. Kimberly. Kimberly. ¿Ya nos viste, Kimberly? Hola, Kimberly Luna, ¿cómo estás? Buenas noches, no te mirábamos. Buenas noches, licenciada, estaba trabajando, perdón. Me puse a ver la pared y algo amarillo que no sé qué era, pero algo amarillo, miraba ahí nada más. Igual que Roxana Alvarado, estoy viendo su ventana y sus cortinas, nada más ahorita. Entonces, vamos a ver, Kimberly Luna, te voy a molestar con el inciso 5. Licenciada, no tengo mi código aquí. ¿No tienes tu código? No, lo olvidé. ¿Por qué lo olvidaste, Kimberly? Pero ya voy para casa. ¿Ya vas a salir? ¿No estás en tu casa? Sí, casa? en unos 5 minutos estoy en mi casa. Ok. Va, pues, Kimberly. Vamos a ver. Roxana Alvarado. Roxana Alvarado, buenas noches. Roxana Alvarado.
Vieron que me ponen a ver la pared. Vamos a ver. Y otra vez Kimberly me dejó viendo la pared. Vamos a ver. Vamos a irnos con alguien más aquí. Otra pantalla. Vámonos con el quinto. Anduriña Navas. Terminamos contigo el inciso 5. Licenciada, buenas noches. Fíjese que yo olvidé mis libros ahí. Yo sí los olvidé en el trabajo. Estoy en mi casa. Ya te salvó porque ya regresó Roxana Alvarado. Ahorita se acaba de incorporar. Que me estaba viendo la pared, como viendo el vidrio y viéndole las cortinas. Entonces, vamos a regresar con Roxana. Se salvó Roxana. Roxana, por favor, inciso 5. Ahorita voy, licenciada. No me va a decir qué artículo Usar firma. Viendo, qué tema estamos viendo. Bien, bien. Usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Ok, les voy a contar un caso. Ustedes normalmente en el cuarto curso de notariado 4 van a hacer lo que es el tema de protocolo. Y en el tema de protocolo, normalmente uno, por su trabajar así, ¿verdad? Uno manda a imprimir sus hojas estilo protocolo, manda a hacer su sellito. Y aquí viene el caso que les voy a contar. Conste que yo les cuento casos de mis amigos, no es mío. Y este amigo agarró el sellito y puso, pero como este mismo sello voy a utilizar, este es otro, nada que ver, ¿va? Pero, y colocó el sello en la escritura. Yo ya me gradué. Entonces yo ya puedo usar ese sello. Por supuesto que no. Debe estar, esa firma y ese sello debe estar registrado en la Corte Suprema de Justicia. Y usted se registra hasta el día 14 de marzo. El 14 de marzo en adelante, usted puede firmar. Mientras no esté registrado, usted no puede firmar como notario y usted no puede sellar como notario. Como dijo un amigo, es que me lo entregaron una semana antes, entonces en lo que me entregan voy a usar este. Hasta que usted está registrado en la Corte Suprema de Justicia, usted puede realizar y firmar actos como notario. No significa solo el hecho de graduarse ni de colegiarse. Lleva el acto de inscribirse. ¿Ok? Vamos con las preguntas. En orden, Josué Daniel Gómez. Buenas noches nuevamente, licenciada. Si en algún momento una persona hiciera uso de firmas y sellos que no estén registrados, ¿podría tipificarse como falsedad ideológica? O material e ideológica. Ajá, sí, principalmente esos delitos, pero podríamos irnos arrojarse a una autoridad, a una competencia, insignias, todo por ahí se podría tipificar. No soy tan diestra en el Ministerio Público, pero alguien del Ministerio Público ahí nos dice, automáticamente por ahí podríamos ir, José Daniel. Todos los delitos que conlleva y por supuesto todos los actos celebrados, queremos decirle así, previo al registro, son nulos. ¿Ok? Estás causando un perjuicio a un cliente y ese cliente te puede recaudar daños civiles, penales, etc. ¿Ok? Gracias. Para servirte. Y en tu foto de perfil le apareces así que trajeadito y digo, ¿quién es? Rapidito te ubico. Ya te ubiqué con tu traje azul. Angie Cheryl Melissa Orozco. Angie, dime, Angie. Buenas noches, licenciada. Fíjese que le iba a hacer la pregunta hace rato, pero voy a dejar que termine los incisos. Fíjese que a mí me entra la duda, ¿verdad? Porque en el primer inciso dice autorizar actos o contratos en favor suyo o de parientes. ¿Qué pasa si el notario casa a su hermano? Porque yo conozco un caso que sí lo hizo. Ok, va, mira pues. Es como le digo, yo tengo que enseñarte a ti lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. En la práctica es uno casa a toda la familia. Como dice, y todavía no lo llaman notario, le llaman la abogada. La abogada, tenemos abogada. Y no, ahorita casamos toda la familia, a todos los amigos de la cuadra y uno.
es lo que más celebra y hasta más gratis lo hace que otra cuestión. En la práctica se da, pero significa que pero tú tienes previsión para realizarlo. Estas personas que tú has visto que lo realizan, no firman ellos, sino firma otro notario. Es una mala práctica. Tampoco me voy a hacerle el ángel que no he casado a un familiar, aunque sea las palabras, digo, pero no firma. Hace uno como algo de, es que no se puede, o sea, mira, es como el chiste que tienen, tú que eres abogado, sácate los tamales del bote. Es algo que no se puede quitar, pero trato de ser sincera con ustedes, porque normalmente se da, pero tienes prohibido celebrar un acto a favor tuyo o de parientes. Y en caso que Gracias, Víctor. Perdón, en caso que lo realice, no tengo alguna como, o sea, ¿cómo verificar que lo hice? O a menos de que alguien vaya y diga, tal notaria casó a su hermana. Tendríamos que sacar el certificado. Bueno, pues te voy a dar la salida por la duda. Ir a poner el dedo, licenciada. Tengo que la duda. Vas al registro Exacto, denunciar. Al registro, a RENAP, vas a RENAP y en RENAP sacas un certificado de matrimonio. En el certificado de matrimonio aparece en la parte de abajo quién fue el notario que celebró el acto. ¿Sí? Celebró el matrimonio. Y entonces, obviamente, ahí aparece y ese es el nombre de su hermana, automáticamente podría entrar a una cuestión de nulidad del matrimonio. Ok, licenciada, muchas gracias. Licenciada, perdone. ¿Manda, Darwin? En este caso, por ejemplo, usted casó a su hermana, pero no firmó usted, lo que usted simplemente hizo el acto, o sea, la ceremonia, pero ya a la hora de dar avisos, el aviso